días. Quiero entrar de lleno al tema porque el tema es un poco extenso, es de 1 hora y media. Pat no sabe. Ay, ya se puso a sudar. No, no te creas, Pat. Bueno, el tema es la misión de Pablo. El apóstol Pablo fue un misionero ejemplar e incansable. Sin embargo, antes de su conversión fue un hombre que hizo cosas terribles. Dios en su soberanía sabía que parte del proceso de transformación de Saulo de Tarso iba a permitir que esas cosas desagradables hiciera Saulo. Saulo de Tarso fue el nombre del apóstol Pablo y después de convertirse al camino, es decir, a Cristo, se refieren las escrituras más con el nombre de Pablo. Y digo al camino porque a los seguidores de Jesús les decían los del camino. Saulo de Tarso persiguió a los cristianos de tal forma que el nombre de Saulo de Tarso era conocido en muchas regiones. Los del camino temblaban al escuchar el nombre de Saulo de Tarso. Las escrituras dicen en Hechos 8:3, Saulo por su parte causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Saulo incluso fue testigo y cómplice del asesinato del primer mártir que hablan las santas escrituras llamado Esteban. La Biblia comenta que hombres, nada más imagínate, que hombres arremetían con piedras a Esteban hasta matarlo mientras Saulo consentía su muerte y cuidaba las prendas de estos asesinos, según Hechos 7:8. Sin embargo, a pesar de los tremendos desaciertos que Saulo cometió, Dios tenía una asignatura. En otras palabras, Dios le tenía una misión. ¿Quién fuera a pensar que Jesús mismo dispondría de alguien que habría causado tanto daño a sus seguidores? Y es que es común que el Señor escoja gente que en cierta época de sus vidas hicieron cosas desastrosas. Hello. 1 Corintios 1:28 dice, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es. En el caso de Pablo, se convertiría en un instrumento poderoso en manos del Señor. Hechos 9, versículo 15, dice, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Lo que determinó esa asignación divina del cielo, que hizo una transformación de 180 grados en la vida de Saulo, fue un encuentro que Saulo tuvo con Jesús camino a Damasco, donde él iba a apresar a cristianos. De ser perseguidor de cristianos se convirtió en el promotor más grande que haya existido del cristianismo. En el Nuevo Testamento, cuando tú abres el Nuevo Testamento, leemos más a Pablo que a nadie más. ¡Qué increíble! Pablo comenzó un nuevo camino, inició una carrera donde existía una meta, y esa meta consistía en hacer la voluntad del Señor. Cuando Pablo tiene ese encuentro con Jesús, casi llegando a Damasco, aconteció que de repente le rodeó un resplandor de luz desde el cielo. Él cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hechos 9:6 nos habla de su reacción. Y dice que el versículo 6, que él temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pablo le hace una pregunta honesta y genuina a Jesús. Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga?
Pablo muestra con esta pregunta: Señor, ¿qué quieres que haga? Mansedumbre. También mostraba que su vida ya no dependía de proyectos y ambiciones personales, sino que vendría una asignación del Padre donde él emprendería el comienzo de una misión. Así como Tomás Edison, ¿sí saben una de las cosas importantes que inventó Tomás Edison? La bombilla de luz. Inventó esa bombilla de luz, y esa bombilla de luz tendría que cumplir con la misión de alumbrar en la oscuridad. Dios te creó, Dios me creó, Dios nos creó para cumplir con sus propósitos, y el único que tiene la autoridad para guiarte en tu misión es nuestro Creador. Y es que, escuchen, misión sin Dios no es nuestra misión. Amén. Pablo en Dios encontró su misión. En el transcurso de su vida, el apóstol Pablo emprende 3 viajes misioneros que marcan potencialmente la influencia de su ministerio. Todo comenzó en Antioquía. ¿Dónde comenzó? En Antioquía, por medio de Bernabé. ¿Pero quién fue Bernabé? ¿Y qué tiene que ver Bernabé con Pablo? Bueno, Bernabé fue un judío cristiano, maestro, mentor, quien respaldó el ministerio de Pablo. Recordemos que muchos cristianos le tenían miedo a Pablo, porque no creían que Saulo de Tarso se hubiera convertido a ser un seguidor del camino. Pablo, seguidor de Jesús. Mejor cuéntame uno de vaqueros. La cobertura, esto es bien importante, iglesia. La cobertura de Bernabé y de los apóstoles y de los ancianos de la iglesia en Jerusalén fue fundamental para que el ministerio de Pablo tuviera credibilidad. Aquí podemos ver lo indispensable que es el respaldo de una cobertura, de una iglesia en tu ministerio, en tu vida. Tú no puedes dar testimonio de ti mismo sin alguien que te respalde, porque son principios que Dios instituye para la credibilidad y el cuidado de tu vida y de tu testimonio. Jesús mismo obedecía y le daba cuentas a su Padre. Jesucristo dijo en Juan 5, 31 al 32, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdad. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Es más, no nos vayamos tan lejos. Cuando van y piden trabajo, te solicitan información de alguna otra empresa donde trabajaste, ¿sí o no? Donde ellos hablan también a esa empresa para pedir referencias. Bueno, y según las escrituras, Bernabé viajó a Tarso en busca ¿de quién? De Saulo. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía, aquí fue donde a los discípulos se les llamó por primera vez. ¿Sabes cómo les llamaron? Cristianos. Posteriormente, ahí mismo en Antioquía, buscando dirección del Señor, se pusieron a orar y ayunar. Y dice Hechos 13 que en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el Tetrarca, y Saulo. Y mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Amada iglesia, qué fundamental es la oración para buscar dirección de Dios. Pablo y Bernabé podrían viajar seguros porque el Espíritu Santo daba las indicaciones de lo que tenían que hacer. Qué mejor seguridad que vivir sujetos a las indicaciones del Señor. Porque cuando decidimos, amada iglesia, ser dirigidos por el Señor, Dios es quien está respaldando su propio proyecto que está haciendo en nuestra vida. Amén. Y sabes qué mejor bendición que Dios respalde un proyecto que viene de su corazón para tu vida. Salmo 127:1 dice: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Dios edificaría con viajes misioneros la vida de Pablo. Pablo inicia un periodo aproximadamente del 45 al 57 después de Cristo, el más activo y el más intenso de su vida. El primer
viaje misionero de Pablo fue aproximadamente del 47 al 48, y el primer territorio que recorrió Pablo en su primer viaje misionero fue a Chipre. ¿A dónde fue? A Chipre. De Antioquía, ¿se acuerdan que estaban en Antioquía? Bajan a Seleucia y de Seleucia navegan a Chipre y llegan a Salamina y predican en las sinagogas de los judíos. Estaba también con ellos un ayudante, algunos dicen que era sobrinos, algunos dicen que era primo, qué sé yo, ¿verdad? Pero era pariente de Bernabé. Y su nombre era Juan Marcos. Recorren toda la isla hasta llegar a Pafos. Chipre era una isla. En Pafos hubo una manifestación del poder de Dios cuando Pablo confronta a un hechicero, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador de esa región llamado Sergio Paulo. El gobernador Sergio Paulo era un hombre inteligente. En un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios, mandó llamar a Bernabé y a Pablo. ¡Wow! Hasta los gobernadores, la gente importante quería escucharlos. Los manda a llamar y el versículo 8 dice: pero Elimas, el hechicero, que es lo que significa su nombre, se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y le dijo: hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor. Ahora la mano del Señor está contra ti, vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Hechos 13, 8, 11. El Señor estaba respaldando la misión de Pablo y Bernabé con poder y autoridad. ¿Y saben qué? Este hechicero por algún tiempo quedó ciego. No veía. Y cuando somos fieles, iglesia, en lo que Dios nos pide que hagamos, seremos testigos de la bondad y del favor sobrenatural de Dios, protegiéndonos de la maldad. Incluso nos da el valor para confrontarla. Pablo fue testigo más de una vez de la bondad y del favor sobrenatural del Señor sobre su vida. Esto hacía caminar a Pablo bien relajado, confiado en sus viajes, y no callaba ante la injusticia. No callaba. Y es que a veces ni nos damos cuenta y se aplaude la injusticia porque da miedo hablar de la verdad. ¡Auch! Es más, vayamos a un simple ejemplo. Ahí va. ¿Qué haces cuando te sientas en un restaurante y te traen la comida? ¿Cómo bendices tus alimentos? Lo haces así, bien bajito para que nadie te oiga. Ay, mira, es que ahí está el vecino. Ay, es que ahí está un amigo de la universidad. No, mejor bajito. No, es que van a pensar que somos muy religiosos, que somos unos aleluyos. Eso sí, ¿verdad? A lo mejor ya oraste bajito y ya a alguien se le ocurre siempre contar de esos chistes rojos, coloradotes, ¿verdad? De doble sentido. Y ahí están las carcajadotas, ¿verdad? Que se escuchan en todo el restaurante. ¿Cómo oramos para bendecir los alimentos? El apóstol Pablo decía: a la verdad no me avergüenzo del evangelio. No te avergüences, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos en ese bendito y poderoso evangelio? Quisiera hacerles una pregunta. ¿Se acuerdan cuando iban al colegio? Hace poquito, hombre. Oye, y de repente, sin avisar, el maestro levantaba la voz y nos decía: el día de hoy les voy a hacer un examen sorpresa. ¿Les gustaba esos exámenes sorpresa? No, ¿verdad? Bueno, cada lugar que visitaba el apóstol Pablo parecería como un examen sorpresa de parte de Dios para que su fe, su confianza y su dependencia a Jesús fuera creciendo. Los exámenes sorpresas, qué duros son. Pero el Señor los pone a nuestra vida y no son agradables, pero siempre serán de bendición y de ayuda para nuestro crecimiento espiritual. Siempre. Aunque Pablo comenzó predicando primero a los judíos en las sinagogas, curiosamente fue con su gente con los que tuvo más conflictos y altercados. Fue entonces donde comenzó
su asignación comenzó a inclinarse más hacia los gentiles. ¿Dónde estuvo primero? En Chipre, ¿verdad? Bueno, después de llevar el mensaje a Chipre, dicen las escrituras que Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Y Juan se separó de ellos. Juan se separa ahí de ellos y regresó a Jerusalén. Ellos por su parte siguieron su viaje desde Perge hasta Antioquía de Siria. ¿Ahí vamos bien? Bueno, de Antioquía de Siria continúan predicando y enseñando en la sinagoga y a los gentiles el mensaje de Cristo. Y en un principio, ¿sabes qué, iglesia? Hubo muy buena aceptación. Tanto judíos como gentiles comenzaron a convertirse a Cristo. Sin embargo, escuchen esto, días posteriores, cuando los principales de la sinagoga se dieron cuenta de que muchas personas comenzaron a seguir el mensaje de Jesús presentado por Pablo, sintieron celos y envidia. Dicen las escrituras en Hechos 13 que el siguiente sábado casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra del Señor. Imagínate que toda la ciudad de San Antonio se junte para escuchar el mensaje del Señor a través de Pat. Amén. ¿No lo creen o qué? ¡Ajúa! Amén. Yo lo creo. Y dice el versículo 45 que cuando los judíos vieron a las multitudes se llenaron de celos y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. Y Pablo y Bernabé les contestaron valientemente. Era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes, como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna. Ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. La palabra del Señor se difundía por toda esa región, aumentando el número de discípulos hasta el punto de incomodar a un grupo de judíos poderosos, distinguidos e influyentes. Iglesia, ¿sabes qué? No nada más Pablo y Bernabé incomodaron a los líderes de las sinagogas, sino también a hombres y mujeres prominentes de la ciudad, provocando una persecución en contra de Pablo y de Bernabé hasta expulsarlos de la ciudad. ¡Wow! Su propia gente los estaban expulsando de la ciudad. No sé si te suena familiar esto, pero es común que las personas más allegadas a nosotros sean las que menos quieran escuchar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. A Pablo le sucedió, a Jesús le sucedió. Pero una de las virtudes de Pablo es que él no se desanimaba, hasta pareciera como una resortera. ¿Sí han visto una resortera, verdad? Que tiene como una liga que se hace para atrás, ¿verdad? Entre más lo empujaban para atrás, agarraba más fuerza y empuje para ir hacia adelante. Amados hermanos, en Pablo encontramos una gran enseñanza para tu vida y mi vida, que por más difícil que se pongan las cosas tenemos que permanecer, porque al final del día la obra es del Señor, no es tu obra, es de Él y la va a cumplir y la va a hacer, pero tenemos que permanecer. Y continuando con Pablo, de Antioquía de Siria se dirige con Bernabé a Iconio y sucede un escenario similar al de Antioquía de Siria, similar. Comparten valientemente las sinagogas, el Señor los respalda con su gracia, con señales y prodigios. Muchos judíos nuevamente y griegos comienzan a convertirse, pero por otra parte la gente de la ciudad de Iconio estaba dividida, unos con los judíos incrédulos y otros con los apóstoles. Esta situación se puso tan tensa que hubo un complot de parte de los que no querían saber de Pablo y Bernabé para maltratarlos y hasta apedrearlos. Esto provocó que Pablo y Bernabé huyeran de Iconio dirigiéndose a Listra y a Derbes, ciudades de Licaonia y a sus alrededores, para seguir difundiendo las buenas nuevas. O sea, se tuvieron que ir de ahí. En Listra, el poder de Dios vuelve a manifestarse en Pablo cuando un hombre lisiado que no podía caminar, al escuchar de Pablo decirle, ponte de pie y enderézate, el hombre da un salto y comienza a caminar. La gente de la ciudad, ante tal milagro, ¡wow!, quedan impresionados y piensan que Pablo, imagínate, que pensaban que Pablo y que Bernabé eran dioses.
Y al enterarse de esto, Pablo y Bernabé se rasgan las vestiduras y se lanzan a la multitud diciéndoles: señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos son que dejen estas cosas sin valor y que vuelvan al Dios viviente, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. El versículo 18 dice que a pesar de todo lo que dijeron, a duras penas evitaron que la multitud les ofrecieran sacrificios. Imagínate. En eso llegaron, siempre llegan de estos, ¿verdad? Siempre de estos llegan en la vida. En estos llegaron de Antioquía y de Iconio, unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud. O sea, primero los estaban haciendo dioses y luego llegan estos cuates, les cambian la mente, ¿verdad? Y empiezan a apedrear a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, creyendo que estaba muerto. Pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar a la ciudad. Y al día siguiente Pablo volvió para Derbe con Bernabé. Te voy a hacer una pregunta. Si te hubieran apedreado y te hubieran sacado de la ciudad, si estuvieras en la misma situación de Pablo, ¿volverías a entrar a la ciudad? ¡Wow! Lo apedrearon. Tanto que pensaron que estaba muerto. Y dice el versículo 21 que después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad, es decir, en Derbe, y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y Antioquía de Siria, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino, ¿qué dice ahí? De Dios. Les decían, en cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Atravesando Siria llegaron a Panfilia, y iba a decir Pánfila, Panfilia, y cuando terminaron de predicar la palabra en Perge bajaron a Atalía. De Atalía navegaron a Antioquía, donde se les había encomendado. ¿Se acuerdan que la iglesia matriz era en Antioquía? ¿Verdad? Ahí les encomendaron la gracia de Dios para la obra que ya habían realizado. Cuando llegaron, reunieron a la iglesia, informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y de cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí por mucho tiempo. ¿Con quién? Con los discípulos. Bueno, esta dinámica de visitar de regreso las ciudades donde habían evangelizado y establecido iglesias y liderazgo fue una dinámica que consolidaría más a la iglesia. Okay. Pablo emprendería un segundo viaje misionero. No se asusten, no voy a profundizar mucho, nada más así. Del año 49 al 52. En este recorrido se plantaron 4 iglesias principales en Filipos, en Tesalónica, Berea y Corintios. Los objetivos de este viaje sería primero reanimar a las iglesias establecidas en el primer viaje misionero, y el segundo objetivo era entregar cartas con los acuerdos establecidos por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para que los pusieran en práctica, hablando de la cobertura. Amén. En este segundo viaje misionero, Pablo viajaría sin Bernabé. Ya Bernabé no iría con él. ¿Y cuál fue la causa? La causa fue un conflicto entre ellos, ya que Bernabé, queriendo llevar su sobrino Juan Marcos, Pablo se opondría a que los acompañara, y el motivo fue que en el primer viaje, ¿se acuerdan que Marcos se había separado de ellos? Bueno, por lo tanto Bernabé viajaría con Juan Marcos a Chipre, y Pablo es acompañado por Silas en su segundo viaje misionero. ¿Es acompañado por quién? Silas. Y viajan a Derbes y después a Listra, y en Listra se une a ellos un joven llamado ¿cómo? Timoteo. Los creyentes de Listra y Iconio tenían un buen concepto de Timoteo, y es circuncidado por Pablo, según Hechos 16, 1 al 5. Continúan y atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no, ¿qué dice? No se le permitió. Entonces, pasando de lo largo por Misia, bajaron ¿a dónde? A Troas. Y en Troas Pablo tiene una visión de un hombre de Macedonia, el cual clamaba que fuera a Macedonia. Y Pablo, fiel a las indicaciones del Espíritu Santo, a través de esta visión obedece y viajan a Filipo. Filipo es la primera ciudad de Macedonia. En Filipo hay 3 historias impresionantes. Pónganse a leerlas, ahí se las dejo de tarea, ¿verdad? De 3 conversiones.
Es una conversión de una mujer de negocios. ¿Cuántas mujeres de negocios hay aquí? Ajúa. Estamos en los negocios del Señor, digan amén. ¿Cuántas mujeres aquí de negocios hay aquí? Amén. Bueno, una mujer de negocios llamada Lidia se convirtió. Una joven endemoniada y un carcelero. Después, ahí viajan a Tesalónica y pasan 3 semanas en casa de Jasón. Ahí en Tesalónica los judíos no creen en el evangelio, se oponen otra vez, fíjate los judíos, y tienen que salir de Tesalónica. Y se van a Berea, y en Berea Pablo conoce a un grupo de estudiosos de las escrituras. Sin embargo, se ve obligado a huir por el alboroto de ¿quién creen? De su gente, de los judíos, según Hechos 17, 10 al 14. Posteriormente, Pablo viaja solo a Atenas, y Timoteo se quedan en Berea y se unirían más tarde con Pablo. O sea, solito viaja Pablo. En Atenas da su famoso sermón ante griegos, filósofos estoicos y epicúreos en el Areópago, ¿se acuerdan? Bueno, si no lo leen, el resultado de su sermón fue una triple reacción. Unos se burlaron, otros quieren escuchar más y otros creen. ¿Les ha pasado a ustedes eso? Hechos 17, del 15 al 34. Después de estar en Atenas, viaja a Corintios. En Corintios se encuentra con Aquila y Priscila, una pareja cristiana que se dedican, al igual que Pablo, a hacer tiendas, y Pablo se une a laborar con ellos. Silas y Timoteo se le unen ahora de nuevo en Corintios. ¿Se acuerdan que estaba en Berea? Bueno, se unen en Corintios. Ok, Silas y Timoteo. Y luego, ahí en Corintios, el principal de la sinagoga, en Corintios, llamado Crispo, se convierte a Cristo. Pablo permanece en Corintios 18 meses, donde escribe primera y segunda de Tesalonicenses. Después se traslada a Éfeso, donde permanece muy poco tiempo en Éfeso, muy poco tiempo, y lo acompañan ahí Aquila y Priscila, y se quedan con ellos en Éfeso. Hechos 18, 19 al 21. Y por último, regresa a Antioquía, donde está la matriz. Muy bien. Aquí termina su segundo viaje misionero, y el apóstol Pablo emprendería un tercer viaje misionero, donde el viaje tendría 4 propósitos. Y no sé si alguien me puede acompañar aquí con algo de música, porque ya vamos a terminar. Entonces, pues que veo gente ahí que está cabeceando y todo. Entonces, no, veo que están así cabeceando. Entonces, ponles café, aquí para que se prendan, ¿no? ¿Cómo está la gente más bonita de San Antonio? ¿Cuántos piensan que vienen cosas grandes y nuevas y poderosas este año para la obra de Oak Hill en español? Yo lo creo. Y lo podemos ver ahorita con Pablo. El apóstol Pablo emprendería un tercer viaje misionero, donde el viaje tendría 4 propósitos. Primero, fortalecer las iglesias que se habían establecido en el viaje anterior. Al final del segundo viaje, Pablo pues había pasado muy poco tiempo en Éfeso. ¿Se acuerdan? Que en Éfeso pasó muy poquito tiempo, y ahí se quedó Aquila y ¿quién? Priscila. Hasta parece examen, ¿verdad? Pero es bueno esto. Entonces se quedaron ahí, y Pablo habría hecho una promesa que, si Dios lo permitiría, volvería nuevamente a Éfeso. El tercer propósito era recoger una ofrenda para los judíos pobres de Jerusalén. Y el cuarto propósito de este viaje era entrenar y enviar misioneros a otros pueblos, y por supuesto seguir llevando el evangelio a otras regiones. Y miren, esto apenas es un pequeño compendio de los viajes de Pablo, ya que comentar profundamente todo lo que Pablo hizo en estos 3 viajes nos faltaría días, no nomás tiempo, días. ¿Por qué? Porque Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo. A tal grado, dicen las escrituras, que los enfermos les llevaban pañuelos, delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo, y quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. ¡Wow! Pablo predicó
hasta trastornar ciudades. Pablo alabó al Señor aún siendo golpeado y encerrado en lo más oscuro de una cárcel. Pablo discipuló, Pablo confrontó, Pablo estableció iglesias y no había aire acondicionado como aquí. Pero ojo, estén atentos. Todo comenzó con una pregunta que Pablo le hizo a Jesús en ese encuentro que tuvo con él camino a Damasco. Una pregunta inocente que muestra una actitud y la antesala para poder iniciar su ministerio. Señor, dime, ¿qué quieres que haga? Una simple pregunta que pareciera insignificante, pero es tan trascendental, iglesia, que cuando la hacemos, con ella se rompen las barreras del orgullo, mostrando postura y disposición. Una pregunta que da el preámbulo para que se abran las puertas del cielo y se nos muestre lo que nos toca hacer. Es la pregunta que aniquila la soberbia, en la cual mostramos subordinación y dependencia total al Señor. Una pregunta sencilla. Una pregunta sencilla, pero con tanto trasfondo. Señor, ¿qué quieres, Señor, que haga? Una pregunta que por dentro lleva un grito desesperado y entre líneas dice: Señor, ya me cansé de hacerlo a mi manera. Te entrego mis cargas. Señor, he utilizado mi propia aritmética y me hundo más. Señor, he intentado solucionar los problemas en mi matrimonio con mis hijos, mis problemas financieros, mis problemas laborales, mis problemas de autoestima. Estoy harto de justificarme y de buscar culpables. Señor, estoy perdido sin ti. Todo esto y mucho más declaramos desde el corazón, cuando en esa envoltura, como un presente rendido al Señor, está escrita la misma pregunta que alguna vez Pablo le hizo a Jesús: Señor, dime qué quieres que haga. Dime qué quieres que haga. ¿Por qué no cierras tus ojos y ponte de pie? Dime, Señor, qué quieres que haga. Dime, Señor, qué quieres que haga. Comienza a pedirle al Señor: ¿qué hago con mis indecisiones? Dime, Señor, ¿qué tengo que hacer con este asunto? Tengo estos pensamientos que me alejan de ti, Señor. ¿Qué tengo que hacer para no tenerlos? Tengo estos conflictos que me hacen sentir que mi vida no tiene sentido. Señor, me estoy deprimiendo, he cometido estos errores y me mata la culpa. Por favor, ábrele tu corazón al Señor y permite que el Espíritu Santo en este momento